Muy buen día, amigos ciclofanáticos de Ecuador, Colombia y toda América. Estamos a muy pocos días para el inicio de una nueva edición del Tour de Francia y los equipos ya han venido anunciando a los ciclistas que van a componer las nóminas presentes en la segunda grande de la temporada. Estas últimas semanas han servido para que los directores de escuadra se hayan decidido por los 8 corredores que estarán batallando durante los 21 días de carrera. Y entre las distintas nóminas hay participación de nuestros ciclistas, con varios de ellos teniendo la posibilidad de pelear por el campeonato. Hay que tener en cuenta que las nóminas definitivas son confirmadas en la presentación de equipos tan solo horas antes de iniciar la prueba, pero generalmente las modificaciones se dan por algún imprevisto de última hora, como una caída o inconvenientes de salud, pues desde un comienzo se ha diseñado el cronograma con los corredores, y durante toda la temporada se planifica el trabajo para cada carrera, así que no son muchas las sorpresas que se deben dar a la hora de darse el banderazo inicial. Latinoamérica ha sido una región que ha tenido resultados muy satisfactorios en los últimos años de participación en el Tour, y como prueba de ello están los triunfos de etapa, podios y, como no, el título de la carrera en 2019 con Egan Bernal. Victorias que han alentado a que muchos ciclistas de la región trabajen para llegar al top y vean un desarrollo en sus países, como es el caso de Ecuador, que viene mostrándose fuerte y sigue sumando corredores de calidad a los equipos europeos. Para esta edición de la carrera son 7 los ciclistas de nuestra región que han confirmado su presencia con 6 diferentes equipos, varios de ellos como líderes de escuadra y con grandes posibilidades de pelear por el título. Sin más preámbulo, les presentamos. Esteban Chávez ha tenido un resurgimiento y ha recuperado las sensaciones perdidas desde hace un par de temporadas, pues debido a un inconveniente físico que le hizo borrar casi un año de su carrera, los resultados estuvieron muy lejos de sus épocas gloriosas en las que alcanzó un podio en la Vuelta a España y lo dejó muy cerca de ganar el Giro de Italia, quedando en el segundo lugar de la edición 2016. Chávez, de 31 años, correrá por tercera vez el Tour de Francia con el Team Bike Exchange, antiguo Mitchelton Scott. Inicialmente estará como soporte para su compañero Simon Yates, quien parte como líder de la escuadra, aunque hay que esperar algunos días para confirmar si su rol puede cambiar, pues sabemos que Yates viene de un gran esfuerzo en la última semana del Giro y es bastante difícil afrontar 2 grandes en la temporada, mucho más con tan solo un mes de descanso. Lo cierto es que el querido Chavito viene de hacer buenas actuaciones en 2001, participando recientemente en el Tour de Suiza, donde se mostró atacante e incluso protagonizó una fuga quedando en el top 10 de la clasificación final. También hizo top 10 en la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a Cataluña, siendo ganador de una etapa en esta última. Los sudafricanos del Team QEK Asos Anterior Dimension Data han hecho una buena inversión para renovar su plantilla en 2021, y una de las principales contrataciones fue la de Sergio Luis Henao, quien viniera de correr en Team Emirates las 2 anteriores temporadas. Checho, con casi 10 años seguidos corriendo en Europa, es uno de los ciclistas colombianos más experimentados, con 12 participaciones en grandes vueltas, navegando por importantes equipos como el Sky en la época de Froome, siendo clave en el papel de gregario. Hoy en el equipo sudafricano ha tenido un poco más de libertad para correr, y prueba de ello ha sido su participación en la París-Niza, donde obtuvo un top 20. A la fecha aparece en la nómina parcial de su escuadra para el Tour, y puede darse que Henao sea quien los lidere, pues el nivel actual de Fabio Aru no convence, y el otro líder, Domenico Pozzovivo, viene de correr el Giro y además con una caída que le generó un fuerte golpe. Otro de los colombianos que estará participando en la gran bucle es el antioqueño Sergio Andrés Higuita del IF Education. Monster, como se le conoce en el medio, viene con sed de revancha tras no poder terminar la carrera el año pasado en su debut. Una caída provocada en un enredón con Bob Jungels le privó de continuar en competición cuando se corría la etapa 15. Hoy, con la experiencia de su primer Tour, conoce que no es fácil correr una gran vuelta, pero sabe que tiene las condiciones para pelear por etapas y por qué no meterse a un top 10. Es un ciclista hábil en la ruta, capaz de sostenerse en la media montaña y con una punta de velocidad que muy pocos ciclistas de su tierra tienen, lo que le da un perfil de ciclista clasicómano y cazador de etapas que, complementado con su mentalidad, le puede traer buenos resultados. También del IF Education forma parte el legendario Rigoberto Urán, todo un ícono del ciclismo colombiano por sus logros y su particular manera de enganchar con la gente. Al igual que Chávez, Rigo también está viviendo una segunda juventud, y su más reciente resultado en Suiza anima a pensar en una buena participación en el próximo Tour. Un impensado primer puesto en una crono y su segundo lugar en la general vuelven a poner su nombre entre los llamados a tener en cuenta. Su estilo ha sido siempre el de correr aguantando el ritmo fuerte de los rivales, siempre metido entre los puestos de vanguardia y atacando en el momento preciso. Así conquistó 2 subcampeonatos en el Giro y otro segundo lugar en el Tour. Esta será su 8ª participación en la Gran Boucle y la 20ª en grandes vueltas, llegando a ser de los ciclistas americanos activos el que más veces ha concursado en las 3 grandes. El ciclista latinoamericano más ganador de la historia es Nairo Alexander Quintana, y llega hoy a su 8ª participación en la competencia. En las 7 anteriores obtuvo 2 subcampeonatos y un tercer lugar, siempre clasificando en el top 20 y culminando todas las ediciones. Su obsesión por el sueño amarillo ha estado persiguiéndolo desde 2013, cuando fue subcampeón detrás de Chris Froome,
y es uno de los pocos ciclistas que puede sellar la triple corona en 2021, pues ya tiene en su palmarés un Giro y una Vuelta a España. Se antoja difícil por la gran condición que exhiben sus rivales y el equipo que lo acompaña. Nairo en Arkea tomó un nuevo aire luego de la salida del Movistar Team, y eso le sirvió en un inicio para limpiar su mente de tantos inconvenientes y choques dentro del equipo telefónico. Pero la realidad actual lo pone en una escuadra muy limitada en donde va a tener que trabajar prácticamente solo sin compañeros que lo apoyen en los momentos decisivos. También es cierto que el nivel de Nairo difiere mucho del mostrado en otras épocas, pero aún así es un ciclista excepcional que cuando prende motores es capaz de destrozar pelotones y seleccionar carreras. No tenemos absolutamente nada más que exigirle y nos ha dado demasiado. Ojalá se le dé un triunfo de etapa y pueda luchar por un top 10, y si nos sorprende con algo más estaremos más que agradecidos. Diviértete jugando al director técnico y únete a nuestro juego del Tour de Francia. Sigue las etapas en vivo y en directo desde la aplicación o el sitio web. Solo tienes que ingresar al enlace que dejo abajo en la descripción y en el primer comentario. Armar tu equipo de 20 corredores y seleccionar a 9 de ellos para cada etapa. Recuerda que es gratuito y puedes compartirlo con todos tus contactos. Fecha límite de inscripción hasta una hora antes de iniciar la carrera el 26 de junio. Entre los varios favoritos para ganar el Tour de Francia está el ecuatoriano Richard Carapaz. Luego de su triunfo en el Giro 2019, el del Carchi se ha consolidado como un hombre confiable para correr las grandes vueltas. El año anterior, tras su llegada a Ineos Grenadiers, estuvo haciendo parte del equipo como apoyo para el líder Bernal en el Tour. Pero ante la salida de este por lesión, se le dio libertad y supo responder a las expectativas haciendo una tercera semana de ensueño, con 2 segundos lugares y una intervención importante en la etapa reina. Terminada su competencia en Francia, se anunció como capo de Ineos para la Vuelta a España, demostrando que la locomotora tiene los galones necesarios para ponerse al frente de un equipo como el Ineos. Luchó mano a mano el título con Primož Roglič e incluso mostró una notable mejoría en la crono. Recientemente se ha coronado como campeón de la Vuelta a Suiza y eso debe tener a los directores de su equipo con la cabeza cuadrada, pues deben definir quién será el líder del equipo entre Carapaz, Thomas y Richie Porte. Ojalá le den la oportunidad, se decían por uno solo y no hagan la del Movistar Team. El último de los nuestros en la plantilla del Tour es Miguel Ángel López. Al igual que Carapaz, hizo su debut en el Tour el año anterior, haciendo una destacada actuación ganando la etapa reina y estando muy cerca del podio, el cual perdió en la última etapa la contrarreloj. Ahora con su nuevo equipo ha comenzado la temporada con actuaciones destacadas, consiguiendo el título de la Vuelta a Andalucía y ganando la clásica de ascenso al Mont Ventoux. El Movistar Team se ha visto bien cobijado e integrado totalmente. Han sabido trabajar en equipo y como resultado se han visto sus victorias y las del mismo Alejandro Valverde, sirviendo mutuamente como apoyo trabajando el uno para el otro. Son Superman y Carapaz los que se ven más fuertes por detrás de los eslovenos y quienes podrían pelearles el Tour. Pero como sabemos que es ciclismo y nada está escrito, no se puede asegurar que Roglič y Pogačar lo tengan ya asegurado. Por ahora ellos son los 7 ciclistas confirmados por Latinoamérica, pero hay opción de sumar algunos más en los siguientes días, sobre todo teniendo en cuenta que hay equipos como el Arkea Samsic que solo ha definido la mitad de su nómina, y en donde es muy posible que aparezca Winner Anacona, que puede servir como apoyo a Nairo en un equipo con pocos escaladores y quien además es su hombre de confianza. También en el Arkea está Ayer Quintana, quien estuvo con el equipo el año anterior en el Tour. Y a quien vemos difícil que sea tenido en cuenta en el equipo es a Miguel Eduardo Flores, pues está aún en proceso de recuperación tras su dura caída. Cuéntanos qué expectativas tienes de la participación de nuestros ciclistas y no olvides unirte al juego del Tour de Francia en el enlace que les dejo abajo en el primer comentario. Para todos en América, un gran abrazo.